juntamos, esta reunión está siendo grabada, nos juntamos dirigentes, militantes. La idea no es tener la formalidad de otros grupos como el Grupo de Puebla, el Foro San Pablo, sino es poder encontrarnos cuando sea oportuno para poder o informarnos o asistir o entrar en alguna causa. Ayer estuvimos con el canciller Bruno Rodríguez, por la urgencia que meritaba informarnos primero nosotros y luego prestar colaboración en la situación de Cuba. Hace 10 días estuvimos con el profesor Castillo, allí estuvieron Alberto Fernández, Luis Arce, Evo Morales y demás. Como verás, hay ex cancilleres, hay parlamentarios del Mercosur, hay diputados nacionales. Bueno, pero nos agrada la informalidad y cierta flexibilidad porque eso evita las trabas que a veces tienen algunas organizaciones que tienen que tener en cuenta todas las opiniones. En este caso, no, como ayer, no estamos obligados a sacar conclusiones, simplemente nos escuchamos, en este caso esencialmente te escucharemos a vos, somos todos gente grande y comprendemos que podemos tomar de lo que se dice y que no. Se hacen opiniones, algunas preguntas, es más un estilo conversatorio, en el sentido que no es una charla magistral y los demás escuchan, sino que todos conocemos del tema, así que te agradezco. Está muteado. Está muteado, querido Oscar. Ahora estoy muteado. No, decía que la gestión la había hecho Marco, que nosotros la pretensión de hoy es escucharte tu mirada sobre la situación de la izquierda, del progresismo en Europa, la situación en general, tu mirada sobre nosotros, sobre América Latina, sobre cómo evoluciona, bueno, y luego seguramente algunos compañeros, acá está el ex canciller Guillaume Lon, el ex canciller Diego Pari, ahora embajador de Bolivia en las Naciones Unidas, Celso Amorín, como lo habrás escuchado, bueno, diputados nacionales, parlamentarios, el ex canciller Jorge Lara Castro, el embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi, bueno, Mónica Valente, como se ve, es secretaria ejecutiva del Foro San Pablo, bueno, parlamentarios, diputados. Así que no sé cómo la ves, Marco, si te parece, hacer la introducción y lo escuchamos a José Luis. Gracias, querido Oscar. Perdona a todas y a todos por los minutos de retraso. Estaba en mi juicio después de 7 años. Se terminó la audiencia del día con un gran triunfo, pero me atrasé unos minutos. Muchísimas gracias a todas y a todos por el respaldo. Gracias, Oscar. Bienvenido, presidente Zapatero, Rodríguez Zapatero. Yo simplemente una introducción muy breve. En este grupo es la hermandad que ha fundado Oscar, Eduardo Valdés, que es gran amigo aquí, y muchas y muchos. Y como tú sabes, presidente, tú eres fundador además del Grupo de Puebla. Y esto, como ha dicho Oscar Laborde, yo estoy de acuerdo que florezcan 1000 flores. Estamos muchos del Grupo de Puebla invitados. Está Guillaume Lomo, está el presidente Correa, el presidente Samper. En fin, somos con doble, está Celso Amorín, que además gran arquitecto del Grupo de Puebla. Tenemos todos doble, triple militancia. Y estamos felices de participar en estos foros de conversación. Muy simple. Yo, presidente, reconozco en ti uno de los líderes europeos que mejor entiende América Latina, que con más coraje ha enfrentado la necesidad de ser puente con Venezuela, que no es simplemente un país, es el desafío de un continente. Y me parece a mí que en este rol que ha jugado desde Europa, que ha ampliado el horizonte del Grupo de Puebla, puesto que su frontera no es el continente, también está España, gracias a ti, e incluso hemos logrado interactuar con la Unión Europea, gracias a ti, y decirte que nos interesa mucho escucharte. Muy, muy breve, a nombre del Grupo de Puebla, pero también soy parte de un invitado y lo agradezco mucho, de Eduardo y de Oscar permanente, y estoy muy contento de que me den un espacio aquí junto a Mónica Valente y a muchas y a muchos. Escucharte en términos de 1 hora y cuarto, va a moderar Oscar Laborde, que es el diputado del Parla Sur, es argentino, y estamos juntos en este domicilio progresista en construcción permanente, que era una resistencia hace 2 años cuando fundamos un Grupo de Puebla, y hoy día estamos un poco más a la ofensiva,
de la mano de nuestros pueblos que nos han dado la confianza. Aquí desde Chile, simplemente, presidente, que tú sigues de cerca, estamos con la constituyente, con la economía afectada, menos que nuestros vecinos, pero afectada, y con un proceso constituyente fascinante que hoy día concentra el cambio, y a 4 meses de la elección presidencial con la oposición atomizada, la derecha destruida, y en un momento creativo, pero complejo en este país que yo siempre dibujo como la Corea del Norte del capitalismo. Así que desde el fin del mundo, desde el sur del sur, aquí al lado de Eduardo y de Óscar, me quedo callado y te escuchamos atentamente, y gracias por tu tiempo, querido presidente, y a las compañeras y compañeros el más fuerte abrazo que se pueda dar por esta tecnología disruptiva en 2 dimensiones. Besos y abrazos. Vietnam del norte del capitalismo, buenísima, Ana. Muchas gracias, Marco, por tus palabras y te deseo éxito en ese juicio. Gran éxito, gran solidaridad. Gracias, Óscar, y gracias al Grupo de la Hermandad por esta invitación, a todos los que estamos en este diálogo que pretende aproximarnos con ideas, con análisis a la situación de la izquierda en España, en Europa, a la que me referiré, y a la mirada hacia Latinoamérica. Después de, como decía Marco, una cierta experiencia, creo que van por más de 2 centenares largos de viajes que he hecho a ese maravilloso continente y a esa región, ¿no? Bueno, es evidente que la pandemia y la crisis está marcando el presente y apuntando el futuro de cómo se van a conformar las relaciones y las mayorías políticas en Europa, seguramente como en todas las regiones del mundo, ¿no? Diré que hay una cierta paradoja en Europa, una paradoja porque siendo minorías los gobiernos progresistas o de izquierda, el más importante sin duda alguna es el de España, habiendo un número importante de gobiernos de centro-derecha, sin embargo, Europa, lo que es la Unión Europea, ha tenido una reacción progresista frente a la pandemia. Debo subrayar que para mí es un dato muy importante, que en eso ha estado el centro-derecha alemán, obviamente, la CDU. Es verdad que en Alemania hay un gobierno de coalición con los socialdemócratas, por supuesto Francia, y la respuesta a la crisis con ese ambiciosísimo plan de recuperación, pues sin duda alguna supone un cambio esencial en la política de la Unión Europea. Por decirlo de una manera muy directa y muy clara, se ha dejado atrás el neoliberalismo y nos hemos incorporado a una política claramente keynesiana. Por darles algún dato que alumbra sin duda alguna una muy buena esperanza para España, mi país va a disponer de en torno a 140.000 millones de euros de aquí a 2026 para invertir, de los cuales 70.000 millones son transferencias directas de la Unión Europea. Eso nos va a situar, si disponemos de todos los fondos, en una capacidad de inversión para la recuperación económica en torno a un 14% del PIB en apenas 5 años, lo cual sin duda alguna es un empuje extraordinario. Es la primera vez en la historia que la Unión Europea mancomuna su deuda, comparte el destino, por tanto, de las finanzas públicas y sin duda alguna, aunque hay una mayoría de centro-derecha en Europa, se han impuesto las políticas progresistas, las políticas keynesianas en torno a cómo debe ser la salida de esta crisis. El otro dato positivo dentro de esa mayoría de centro-derecha es que el centro-derecha, la mayoría del centro-derecha europeo, especialmente otra vez por la CDU alemana, está poniendo una barrera a la extrema derecha. Una barrera a la extrema derecha populista que, como saben, y al amparo en cierta medida de la pandemia, había recobrado cierta fuerza. Ha sido importante el dato en los últimos tiempos de las elecciones regionales francesas, donde
cuando había la expectativa de que la extrema derecha, que Le Pen, tuviera un muy buen resultado, no ha sido así. Y por tanto, esa posibilidad, que ciertamente era muy preocupante, de unas elecciones presidenciales no dentro de mucho tiempo en Francia, donde Le Pen tuviera posibilidades, hoy se han esfumado en favor seguramente del centro derecha convencional, porque la verdad es que la izquierda está muy fragmentada. En Alemania, que también es el otro país decisivo, pues los verdes, más que la socialdemocracia, han tenido un empuje significativo, aunque al día de hoy no es fácil pensar que el color político mayoritario en Alemania en favor de la CDU, del centro derecha, tenga un cambio en ese liderazgo. Pero fíjense, el tercer dato positivo que estimo en Europa es la actitud que una comisión europea liderada por una persona alemana del centro derecha acaba de anunciar un expediente sancionatorio a Hungría y Polonia por sus leyes homófobas. Esto es importante, esto lo está haciendo, o sea, lo está liderando en gran medida el centro derecha, algunos gobiernos del centro derecha, obviamente no los gobiernos del este de Europa, que mayoritariamente son de centro derecha, pero muy conservadores. Por tanto, bueno, se mantiene, yo creo que una cierta esperanza en la fortaleza de la Unión Europea para aislar al centro derecha, y ahora, obviamente, los valores progresistas, aunque no haya una mayoría, porque los progresistas son la segunda fuerza política en el Parlamento, en todas sus variantes, socialdemócratas y partidos más a la izquierda, pues tienen sin duda alguna han tenido una victoria en términos políticos, en tanto en cuanto se ha implantado un plan muy ambicioso, netamente keynesiano, que además incorpora medidas sociales, incorpora medidas de transición energética, muy vinculadas, como es evidente, hacia una economía verde y hacia la digitalización de la economía europea. Bueno, España tiene el gobierno, es el país más importante con un gobierno de izquierdas. Y en este caso, como saben, no es un gobierno de centro-izquierda o socialdemócrata. Es un gobierno de coalición, Partido Socialista y Podemos Izquierda Unida, por primera vez en la historia. Y el gobierno ha tenido algún momento de más dificultad en cuanto a su estabilidad. Al día de hoy puedo afirmar que la coalición goza de una salud razonable y que no hay en el horizonte ningún riesgo para la estabilidad parlamentaria del gobierno. En términos políticos, yo resaltaría tres cosas. La primera, que sigue siendo para España el tema fundamental, lograr un diálogo, un reencuentro con Cataluña. Es un tema central, como saben, después de que en el año 2017 hubiera el intento independentista, y el gobierno últimamente ha tomado una decisión valiente, que es indultar a los líderes independentistas que estaban en la cárcel. Esto yo creo que ha sido una decisión valiente, con una fuerte oposición de la derecha, muy fuerte oposición de la derecha, pero que en mi opinión va a ser, sin duda alguna, una acción muy positiva de cara a esa recuperación del diálogo y de la estabilidad a largo plazo, porque la fractura, sin duda alguna, ha sido fuerte. En segundo lugar, diré que en términos políticos es necesario subrayar que el centro derecha se está reagrupando en torno al Partido Popular, porque una de las tres familias que se habían conformado en la derecha española, que era Ciudadanos, prácticamente está desapareciendo. Y ese voto va a ir al Partido Popular, lo hemos visto de una manera muy clara en las elecciones regionales de Madrid, que ha sido un éxito, para el Partido Popular. ¿Qué escenario nos dibuja este? Este nos dibuja un escenario pensando en las elecciones de aquí a 2 años y algo de tiempo, más competitivo, pero en donde mi pronóstico es que con
la fuerte recuperación económica que todos los análisis están aportando, que vamos a tener en España, de crecimientos inéditos y en buena medida por los fondos europeos, dará posibilidades bastante razonables de reeditar la mayoría progresista que existe en el Parlamento. El gobierno, en tercer lugar, ha aportado en estos últimos días, ha aportado un dato nuevo, que es un cambio de gobierno. El presidente Sánchez ha cambiado varios ministros y ha optado por un relevo generacional que ha sido muy bien acogido. Todos los nuevos ministros y ministras tienen de 40 a 50 años para dar ese impulso de energía. Además, son personas de la cantera del Partido Socialista, lo cual al Partido Socialista, como ya se pueden imaginar, le ha gustado. De lo que viene a demostrarse una vez más, esto como reflexión política, lo digo desde un partido que conozco bien, que es el PSOE, y un país que también, obviamente, en términos políticos conozco bien, la importancia decisiva de las organizaciones políticas. Si el Partido Socialista ha sido el partido que más elecciones ha ganado en España desde la transición democrática, en todos los órdenes, el que más tiempo ha gobernado, el que más gobiernos ha tenido en las regiones, es porque es una poderosa organización política. Ha dedicado y dedica y tiene que dedicar más tiempo a la organización, a tener una organización disciplinada, una militancia activa, estimulada, una democracia interna establecida con procedimientos muy reglamentistas, y que eso nos hace tener una implantación y una fuerza que en los momentos difíciles pues somos capaces de resistir. Creo que la nota dominante que nos enseña la política española es que aquellos partidos con raíces, con implantación social, con militancia, son los partidos capaces de recuperarse en un contexto electoral. Y sin embargo, los partidos nuevos observamos que cuando tienen un revés electoral, pues ya no son capaces de recuperar el terreno político en unas siguientes elecciones. Bueno, yo creo que esta es la característica fundamental. Añadiré por último que estamos en la quinta ola de la pandemia. Es verdad que una ola que está creciendo exponencialmente en las últimas semanas. En el momento en que se ha producido la desescalada, porque los datos eran muy buenos, se ha producido la escalada de la apertura, del verano, de los contactos, e inmediatamente, a pesar de que tenemos unos altísimos porcentajes de vacunación, prácticamente el 50% de la población española está ya con toda la vacunación completa y casi un 60% con la primera dosis. Ahora hay una aceleración porque la mayoría de los contagios está siendo en gente joven, de 20 a 30 años, claro, con menos hospitalizaciones, con menos casos graves, pero los hay. Y un dato significativo es que buena parte de las personas que acaban hospitalizadas o en la UCI han sido personas que no se han querido vacunar. O sea que el efecto de la vacuna es espectacular. En la banda de aquí de los 80 años, que está de los 70, que está todo el mundo vacunado ya, prácticamente no hay contagios, prácticamente no hay hospitalizaciones, prácticamente no hay fallecidos. Y creo que esto es importantísimo resaltar por lo que es la fuerza de la importancia de la vacuna. España tiene un dato muy importante, que para mí es un termómetro que evalúo en todos los países como pronóstico en cuanto a su futuro en relación con sus posicionamientos políticos, progresistas o reaccionarios. Y es que hay muy poco porcentaje de negacionismo. Creo que hay una relación directa entre la salud de un país, la salud social, política, psicológica de un país y el porcentaje de negacionistas que hay. Para mí es un factor fundamental y yo creo, por tanto, que la izquierda debe ser en esto una clara abanderada
en defensa de los valores de la ciencia, del conocimiento, de la salud y, por supuesto, del sistema de salud pública. En definitiva, creo que el panorama político en Europa es razonable por la reacción a la crisis que se ha tenido, la reacción keynesiana. Creo que el panorama político es menos preocupante en cuanto a las posibilidades de la extrema derecha. Ahora bien, debo decir que la izquierda, salvo en España, Portugal, Finlandia y algunos otros países, está en una situación débil, especialmente en dos grandes países que marcan tanto en Europa, que es Francia y Alemania, donde yo creo que deberemos de poner la atención. Y por último, en España creo sinceramente que tendremos el gobierno de coalición de izquierdas con éxito económico y con éxito social. Se está haciendo una política de cohesión social, de protección social, avanzada, y aunque la derecha va a dar una batalla muy fuerte, sobre todo con el tema de la unidad de España, en fin, también, por supuesto, otros temas colaterales como Venezuela, etcétera. Creo que si el Partido Socialista y Podemos están con el nervio y la fuerza suficiente, podremos razonablemente agotar la legislatura y ganar las elecciones. Voy ahora con la mirada de Latinoamérica. Mi impresión de Latinoamérica, ¿no? Mi impresión de Latinoamérica, le diré dos ideas iniciales. Una, están pasando muchas cosas muy serias, muy serias. Más allá de la definición clásica de la crisis, podemos decir que hay una especie de sensación social y política de que algo nuevo van a hacer, algo se está terminando, pero aún está por definir, aún está por liderar, aún está por canalizar el conjunto de esas aspiraciones, de ese malestar, de esas grandes dificultades, de esa desigualdad que la pandemia está sin duda agudizando y provocando, lo cual no deja de ser preocupante, efectos institucionales de deterioro institucional. No voy a citar los casos, vivimos lo que vimos de Bolivia, estamos viendo lo que sucede en Colombia, el Big Bang de Chile, que aún, quizá Marco luego nos ilumine, no sabemos por dónde se va a producir, no sabemos por dónde va a salir, por lo menos desde aquí. La segunda idea, la que a mí más me importa, la que a mí más me preocupa, y algunos que me han escuchado saben que insisto extraordinariamente, y hoy que estamos en otro grupo progresista, aunque informal, aún flexible, como es la hermandad, me parece que es importante subrayar. Cada vez hablamos más de los países en concreto. Se ha hablado mucho de Venezuela, de Chile, de Colombia, de Bolivia en su momento. En muchos países han pasado cosas muy importantes, a Cuba, pero se habla cada vez menos de Latinoamérica. Cada vez menos de Latinoamérica. La visión regional, la visión unitaria, la visión integradora, me parece que es una necesidad imperiosa de las fuerzas progresistas y de izquierda. Si Europa tiene hoy una esperanza, que podría haber sido una esperanza que no naciera, porque el impacto de la pandemia y de la crisis es enorme, muy grave social y económicamente, es porque tenemos esa referencia de la Unión Europea. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que creo que hay una posibilidad para la izquierda progresista, plural, en Latinoamérica. Lo hemos visto en varios procesos electorales, Argentina, México, Bolivia, no se ganó en Ecuador, Perú, que en fin, aún casi se nos olvida porque aún no ha sido proclamado el presidente, lo cual realmente es increíble, y sabemos que hay una ofensiva resistencialista, dura, durísima, de la derecha
para evitar todos estos cambios. Mi deseo y mi convicción es que este tiempo de incertidumbre aún, de cambios que apuntan en la buena dirección, pero de gran malestar social y de gran inquietud general en la región, debería de tener una respuesta de unidad de la izquierda, de unidad progresista en Latinoamérica, con un proyecto compartido, con un proyecto común. He insistido que sería muy deseable, Marco me lo he oído muchas veces, ¿no?, crear una gran plataforma de todas las fuerzas políticas progresistas en Latinoamérica. Sabemos que hay gran diversidad, lo sabemos, pero hay una gran responsabilidad. La responsabilidad de que o hay una respuesta conjunta, unitaria, común, de fortaleza, para que pueda la izquierda liderar, o seguramente estaremos en estos fragmentos de izquierda, en estos fragmentos de región, donde en algunos países se ganará, pero será extraordinariamente difícil llevar a cabo un programa. Bueno, creo que eso es esencial, creo que es decisivo. ¿Qué va a pasar en Brasil? Decisivo. Aquí está Celso y nos podrá iluminar. La visión desde aquí es que el fin del lawfare, el éxito de esta segunda vuelta moral para Lula, como yo la denomino, la segunda vuelta moral para Lula, nos abre un camino para la recuperación y la victoria en Brasil, que por tanto cree un horizonte, amplíe ese espacio. Sin duda alguna, Colombia será una cita trascendental. Pero insisto, antes de llegar a estas citas, yo no sé si la hermandad, el Grupo de Puebla, el foro, no me atrevo, quiero ser respetuoso y no injerencista. Esta fue mi primera declaración cuando llegué a Venezuela, en mi primera tarea, ¿no? Quiero ser respetuoso y no injerencista. Pero creo que la tarea más importante sería lanzar una plataforma conjunta de fuerzas políticas, de líderes, de organizaciones sociales, en defensa de una Latinoamérica unida, en defensa de una Latinoamérica democrática, en defensa de una Latinoamérica soberana, en defensa de una Latinoamérica que luche decididamente contra las desigualdades sociales, contra la injusticia que hay en tantos países y contra la pobreza extrema que se va a incrementar en estos últimos tiempos. Termino con una reflexión. Claro, todos los que estamos aquí sabemos que hoy más que nunca la geopolítica, la geoeconomía, las relaciones internacionales han adquirido una dimensión global y cualquier análisis es insuficiente si no hacemos una visión de contexto. Hemos tenido esperanzas en el cambio de la administración en Norteamérica. Hemos tenido esperanzas. Debo decir que la política de Biden, la política interior de Biden, la política interna, la política que afecta a la economía americana, a las medidas sociales, es realmente, en mi opinión, positiva. Y la afirmación democrática, la lucha contra el racismo, la superación de una situación tan difícil que quedó Estados Unidos después de ese periodo insólito, destructor, negacionista y antipolítico, en definitiva, del presidente Trump. Ahora bien, también tengo que afirmar que la política exterior en general hacia el mundo y en particular hacia Latinoamérica, los síntomas iniciales, y es pronto porque creo que la administración Biden está todavía conformando una política, no son alentadores, en el sentido de que creo que deberíamos de entrar en una etapa no de confrontación, no de generar una especie de clima de guerra fría, ni con China, ni con Rusia, sino alentar en este mundo global necesitado del multilateralismo, de la cooperación, una nueva frontera de construcción de la comunidad política internacional.
esa visión para Latinoamérica me hace también poner encima de la mesa que aún no he visto los síntomas o la política que se quiere hacer hacia Latinoamérica. Esto es decisivo. Debo decir, por mi conocimiento, que en relación con Venezuela ha habido una cierta flexibilización de esa política. Sin duda alguna, ni el lenguaje ni los hechos de la administración Trump son los de la administración Biden hoy. Es decir, el proceso de diálogo político, de respeto y de reconocimiento tácito al gobierno de Venezuela para encarar unas elecciones en noviembre de gobernadores y de municipios se está produciendo. Se está produciendo. Es verdad que la Unión Europea está en esa labor y, por tanto, vamos a tener en las próximas semanas un termómetro decisivo si se consolida el hecho de reconocimiento, participación en Venezuela de cara a las elecciones del 21 de noviembre de este año, que sin duda alguna marcarán un fin a todo el proceso de intentar tumbar a un gobierno, imponer una política desde una parte de la comunidad internacional. Bueno, esto parece que puede producirse. Parece que puede producirse. Quiero ser prudente, lo cual sería un síntoma positivo de la administración Biden hacia Latinoamérica, aunque no sabemos exactamente si esto puede estar afectado o en qué medida tiene una interrelación con Cuba. Como saben, siempre la política americana está marcada por las elecciones en Florida, y las elecciones en Florida están muy marcadas por Miami y muchos de los votantes de Miami. Y no podemos olvidar que en la elección de medio término va a haber una disputa de un senador en Florida que es trascendental porque, como sabemos, los demócratas tienen mayoría en el Senado por un escaño. Y esto es un factor restrictivo. Pero me conformaría con que Estados Unidos permitiera, no fuera beligerante en un proceso en el que se conformara esa expectativa de diálogo y de participación electoral de la mayoría de la oposición, que, como saben, ha tenido un hito importante con la elección de un Consejo Nacional Electoral acordado, donde hay 3 representantes del gobierno y 2 de la oposición. Por tanto, semanas decisivas, porque la presentación de las candidaturas es en agosto. En definitiva, creo que la convulsión en la que está el continente latinoamericano, en gran medida en muchos países, que tiene, como siempre, razones profundas de inequidad social, de injusticia y, en muchos casos, de un intervencionismo estéril, porque antes o después se está demostrando que allí donde ha habido intervencionismo de unos o de otras fuerzas políticas alentadas desde Miami o desde donde sea, al final, pues como Bolivia, como algún otro sitio, espero que Perú o Venezuela incluso, es un fracaso, es un fracaso. Ahora bien, termino con esa consideración, Marco. Es decir, no sé quién, no sé si debe ser Lula, no sé quién, no sé si el Grupo de Puebla, con el Foro de Sao Paulo, con la Hermandad. Hay que promover la idea de una plataforma seria, con una cierta institucionalización, en mi opinión, de todas las fuerzas políticas progresistas. Primero, para compartir apoyos, para establecer solidaridades más profundas. Tercero, para lanzar un proyecto de unidad regional. Y cuarto, para fortalecer un proyecto que ha de ser ante el mundo, yo creo que esencial, que pueda tener esa fortaleza. Uno de los problemas que, aun conociendo muy bien toda la diversidad fragmentaria que hay en la región, uno de los problemas a los que se enfrenta siempre la visión hacia Latinoamérica es esa no integración que incluso ha ido más hacia atrás. Por tanto, soy moderadamente optimista en cuanto a los avances de la izquierda. Estoy muy preocupado por la institucionalización en algunos países, deseoso de ver a la izquierda liderando
post-pandemia, a la izquierda de manera coordinada y unida, liderando esta post-pandemia y, por supuesto, en la expectativa a ver qué hace la administración Biden. Pero sin duda alguna, no tengan ninguna duda, también la administración Biden analiza y reaccionará en función de cómo vea esa gran sinergia que debe haber, que tácitamente hay. Sabemos algunas relaciones entre gobiernos progresistas de México, Argentina. Hay que ir más allá, hay que profundizar para ganar credibilidad y para demostrar que se tiene un proyecto. Y sin duda alguna, esa idea producirá efectos positivos en todos los países. Bueno, ese es mi análisis y, por supuesto, dispuesto a compartir el diálogo y cuantas preguntas sean necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Celso, ¿vos habías pedido la palabra? Sí, gracias. No sé si Marco Enrique quiere hablar antes con el coordinador del Grupo de Puebla, ¿no? Va. No, bueno, excelente exposición, José Luis. Yo diría, si no fuera un otro ibérico, sería tú mi candidato para secretario general de Naciones Unidas en la próxima elección. Bueno, estaría muy bien ahí si estuviéramos con tus ideas y tu visión muy profunda, pero quizá hay otras tareas formales e informales que una persona como es tú puede desempeñar con esa visión que es muy importante, creo, para todos nosotros. Voy a intentar ser lo más corto posible porque hay mucha gente, no quiero, pero decir, como has mencionado Lula de Brasil, voy a decir dos o tres cositas que me parecen muy importantes, dejando de lado otras que me gustaría comentar sobre Europa, pero dejo para una otra ocasión. Inevitablemente hablando un poco de Estados Unidos también. Bueno, en Brasil, ahí creo que es interesante la mención que ha sido, que José Luis ha hecho sobre Lula como un posible figura aglutinadora de los varios movimientos progresistas en América del Sur. Creo que él tiene conciencia de eso. Estoy hablando aquí, no tengo procuración de Lula para hablar, estoy hablando por mí. Tiene conciencia que tiene ese rol en casi todos, por lo menos, veces que ha hablado para la prensa internacional de manera más amplia, siempre menciona la necesidad. Hace poco tiempo, en una entrevista a la página 12, tengo que ver aún la que fue para Euronews, pero de otra manera casi siempre menciona también la necesidad de la unidad América Latina y Caribe, o América del Sur, de una manera más inmediata, dependiendo un poco del tema que se trate. Pero la conciencia, un hecho reciente importante que menciono aquí, que quizás nuestros amigos argentinos sobre todo notaron, pero otros también de Mercosur, que se hizo una cosa muy rara, que Lula y Cardoso firmaron conjuntamente una declaración en defensa del Mercosur. Eso es algo, y es probablemente, Mónica me corregirá, probablemente el primer documento en que están juntos. Bueno, no es un documento firmado físicamente, pero virtualmente, es el primer documento que firman juntos en no sé cuántos años. Entonces, eso no es poca cosa, porque es también una capacidad de articular, digamos, con una centro-derecha, un poco más civilizado, ¿no? Nosotros tenemos mucha crítica, yo personalmente, al comportamiento de Cardoso, pero hay que reconocer que es distinto de lo que tenemos hoy en Brasil, muy distinto, y hay que trabajar con esas distinciones, con esa pluralidad. Pero ¿por qué estoy diciendo eso también? Además de la defensa de América del Sur, lo que digo es que es difícil, hay una disyuntiva aquí, que Lula se dedica más, Lula, quien quer que sea, yo hablo de Lula porque es la persona con quien estoy en contacto, dedica más a ese proceso de integración o si se dedica más a que los progresistas ganen la elección en Brasil, incluso él, que viene a ser candidato. Porque lo que va a pasar con Brasil es, obviamente, como tú has señalado, decisivo. Yo no quiero hablar con ninguna megalomanía en relación a eso, pero es evidente que el país que es mitad del PIB, mitad de la población, mitad de la economía, que tiene fronteras como tiene con Chile, con Ecuador, tiene con todos los demás países de América del Sur, además de la relación con los otros países de América Latina y Caribe, tiene influencia. Eso es evidente, muy difícil de hablar de una integración. Si tuviéramos un gobierno por lo menos normal, no como fue el de Cardoso, otros sí,
podría pasar algo, aunque Brasil no estuviera, digamos, muy avanzado en el proceso. Entonces, ¿a qué se dedica más? A las dos cosas al mismo tiempo, es lo que está, creo que en gran medida es lo que está haciendo, pero es muy necesario que las fuerzas progresistas y que la democracia, sobre todo, que haya un cambio democrático en Brasil, porque eso es muy, muy grave. Nosotros hoy tenemos probablemente uno de los peores gobiernos del mundo, si no el peor, no sé, seguramente el peor en los países grandes, lo que es que siempre es una excepcionalidad brasileña. Tenemos el peor del mundo, tuvimos la peor política exterior del mundo, que ahora un nuevo canciller tenta ser un poquito más pragmático, por las limitaciones que tiene, son muchas. Todo eso, digamos, son hechos que hacen muy necesario que haya un cambio democrático en Brasil. Y creo que, digamos, haremos más por la integración suramericana ganando la elección. Bueno, ¿de qué manera, con qué candidato? No voy a entrar en eso, pero cambiando, hacer un cambio democrático en Brasil. Y eso, como José Luis me preguntaba, no voy a poder profundizar, no es una cosa tan sencilla cuanto parece. Lula aparece con gran ventaja en todas las encuestas, ganando, en muchas de ellas, ganando ya en la primera vuelta, ganando por 20 puntos, por lo menos en la segunda vuelta, 15 puntos, mucho por de Bolsonaro. Pero hay muchas incógnitas, no sabemos. Ahora Bolsonaro está en el hospital, no sabemos lo que va a pasar. Siempre, no sé exactamente la gravedad de lo que tiene, pero que sí, concuerdo con los que hablaban antes aquí de empezarlo formalmente, hay un juego político en eso, como hubo con la cuchillada. Yo no sé si hubo o no cuchillada. Creo que sí, alguna, no sé cómo, por qué, pero de todas maneras ha sido muy utilizada políticamente para obtener, para la formación de la percepción de mito, de sacrificio, de los ataques que ha sufrido. Ya ahora, incluso las notas que evidentemente no ha sido Bolsonaro, ha sido su familia, sus hijos que han puesto, hace culpa al PSOL, que él dice que es un brazo del PT, una emanación del PT, cuando en realidad el PSOL debilitó un poco el PT en muchos casos, aunque estemos aliados en muchos de ellos. Bueno, entonces, hay esas incógnitas. Hay la posición de los militares, que a mí, que he sido ministro de Defensa, me ha sorprendido negativamente. Nunca yo tuve ilusión que iban a ser progresistas, nacionalistas, etcétera, etcétera. Pero un poco más legalistas. Incluso después de Bolsonaro, el alto mando militar tenía una cierta distancia, con concesiones, con cierta distancia. Y Bolsonaro hizo un cambio del mando militar en una sola, no sé cómo se dice en español, con un solo movimiento y sin ninguna resistencia. Entonces, la preocupación, bueno, podría mencionar las notas que aparecen, que haya, digamos, realmente una aproximación, una promiscuidad entre digamos, el bolsonarismo y los militares, es algo altamente preocupante, con un poco de salsa, de mojo evangélico en eso todo. Este es otro factor muy importante. No tengo nada contra las religiones evangélicas. Voy a decir una frase que puede sonar incluso de efecto, pero de todas maneras tengo muchos amigos que son, hay mucha gente que, pero sí hay, digamos así, una combinación entre esta búsqueda de mito, la negación de la razón, la negación de la ciencia, que es muy, muy grave en Brasil. Entonces no es solamente porque con Cardoso o con otros se podría tener un discurso racional. Uno está de acuerdo, no está de acuerdo, pero es racional el debate. Aquí en Brasil no es racional, es totalmente irracional. Y eso es el gran desafío que tenemos. Entonces no voy a hablar más porque hay muchas cosas que podría hablar. Lo único que voy a decir sobre Chile, quizá Marco puede hablar sobre eso. Yo tengo una impresión, que es una cosa que me espero que Marco nos ilumine mucho sobre eso. Es bueno que haya tantos independientes, es bueno que haya una reacción en relación a los partidos tradicionales, obviamente a la derecha, pero también a la izquierda. Pero eso tiene para mí un poco un olor de mayo de 68. Esa es mi pregunta. ¿Va a terminar como mayo de 68? ¿O vamos a tener un gobierno realmente progresista
Con eso termino. Disculpe, José Luis. Gracias, sobre Biden. Celso. No, una cosita. No es un hecho despreciable, podemos hablar después si tiene interés, que el jefe de la CIA, eso es algo muy raro, el jefe de la CIA no se desplaza fácilmente, haya venido a Brasil y a Colombia. Creo que más que nada, no es para dar golpe en Brasil, no creo, pero en ese cuadro que José Luis muy bien dibujó de convulsión en América Latina, hay ahí dos países fundamentales. ¿Y para dónde van? Son los más distintos de Biden en política interior, en economía interior, y por otra parte son los dos únicos que votan aproximadamente como Estados Unidos en Naciones Unidas. Es un paradojo, no sabemos bien para dónde va. Gracias. Gracias, Celso. Bueno, unos comentarios antes de dar la palabra a Nicolás Rodríguez, al diputado Rodríguez. José Luis decía la importancia que tiene para Europa y que debe tener para América el tema de la integración, ¿no? Acá hubo una intención de desmembrar la integración adquirida, ¿no? Hubo una práctica consistente de las élites dominantes junto con los Estados Unidos para desmembrar lo adquirido. Nosotros tuvimos un momento virtuoso entre el 2000 y 2015 aproximadamente, donde el no al ALCA fue la demostración mayor, el cenit de ese momento. Ahora, a partir de la derrota electoral de la propuesta popular argentina, hubo una tarea consecuente y cotidiana de desmembrar la integración, ¿no? Se separó a Venezuela del Mercosur, nos retiramos de la UNASUR, se congeló la CELAC, se atacó el Parlasur, porque hay una intencionalidad de la derecha de que no exista la integración. Hay una gran diferencia, porque los sectores populares somos beneficiarios de esa integración, y la derecha no, porque tiene otro modelo que tiene que ver con el agroexportador y su vínculo bilateral con los Estados Unidos. Y entonces eso se hizo, bueno, con relativo éxito, pero con mucha constancia. Hoy lo principal, es decir, como contraofensiva, luego que nosotros perdimos y que fue desplazada Dilma, hubo una contraofensiva que prometía ser irreversible, conservadora. Una contraofensiva que vendría a suceder a un periodo popular, una época popular próspera y virtuosa en la región, y venía una ola conservadora irreversible. Eso no se dio. Que tuvo éxito, por supuesto, pero no es irreversible, ¿no? Y entonces da esto que se refleja acá. Nosotros tenemos una América Latina en disputa. Todavía no está claro en qué sentido va a ir. Bueno, ganamos Bolivia, decimos, bueno, ahora viene la ola popular, perdemos Ecuador, decimos, la derecha nos va a ganar siempre. Es disputa. Donde lo principal, en mi opinión, es lo que es constante, si uno tuviera que elegir un solo elemento, es la resistencia de los pueblos a las medidas neoliberales. Todos los países tienen, sobre todo contra las medidas, bueno, Marco lo explicaba bien en lo de Chile, el aumento del boleto del metro, una medida menor dentro de lo que hacen los neoliberales, se cuestionó a la medida, al modelo neoliberal, y se terminó criticando la Constitución. Entonces, eso es lo principal. El modelo neoliberal no es virtuoso electoralmente en América Latina más. No es virtuoso, esa cosa que se ganaba cómodamente y se reelegía cómodamente con una propuesta neoliberal. Eso no está más. Claro, esa lucha de todos nuestros pueblos, muy intensas, muy fuertes, muy sacrificadas, no bastan con que luego gane la propuesta popular. No es que porque la derecha tiene problemas, automáticamente la izquierda, o como nos gusta decir a los argentinos, los nacionales y populares ganan. Porque hay que cumplir algunos elementos. Vos hablabas, José Luis, de la unidad. Yo le agrego el elemento de la amplitud, porque a veces la unidad es juntarte con los que piensan como vos, pero a veces no alcanza con los que piensan como vos. Nosotros tuvimos en un tiempo la maldición del 40%, yo diría. Todos sacamos el 40%. Pero claro, eso después no nos servía para ganar. Era una gran virtud, porque salíamos primero, pero después los otros se juntaban y nos ganaban. Entonces, la amplitud, es decir, asociarse con los que no piensan como vos. Y después, claro, a veces nuestros gobiernos renegamos, ustedes también lo padecen, o por lo menos lo transitan en España, por decirlo de alguna manera,
Y bueno, gobernar con un gobierno de amplitud no es lo mismo que tener un gobierno homogéneo, dirigido y conducido por un solo partido. Nosotros tenemos que ir hacia la amplitud. Entonces, nuestro destino tiene que ser la integración. Yo creo que entendía lo que decía Celso, en el sentido que en esta etapa las organizaciones populares estamos concentrados en llegar a nuestro gobierno. Es decir, a resistir al neoliberalismo y en concentrarnos en conseguir el gobierno. En estas horas se da la condición de que hay 4 países ya, que vos los relatabas, que podrían ser no solamente amigos, como era Argentina y México, sino que pueden ser 4 socios en jugar en común en la OEA, en las Naciones Unidas y ante cada conflicto, por lo de Venezuela, por lo de Cuba. Nosotros hicimos de nuestro grupo Hermandad, hicimos un encuentro, vos lo conocés, con el profesor Castillo, Alberto Fernández, Luis Arce y el gobierno de México. Entonces ya hay un cambio ahora. Ahora no es que son algunos procesos que llegan al gobierno, sino que podría producirse la articulación de 4 gobiernos. Claro, es diferente al volumen que tenía aquel Noalalca, ¿no? y aquel UNASUR, pero ya deja de ser amigos que se apoyan mutuamente, sino pueden aparecer gobiernos que articulan y actúan en común. Por último, la integración es nuestro destino, ¿no? Si nosotros efectivamente no nos integramos en los países latinoamericanos individualmente, incluido Brasil, estamos liquidados. En este mundo que tiende a la polarización, digamos, pero que se da con multipolaridad, si América no es un polo en un mundo multipolar, estamos al garete, estamos a la buena de Dios, ¿no? Pero yo creo que este tema de la asociación de los movimientos populares, en esta etapa, los movimientos populares están muy concentrados en poder acceder al gobierno. Y que la articulación tiene que darse como se da ahora, pero incluso por la diversidad que son los fenómenos. Porque el fenómeno peruano es tan distinto al mexicano y por supuesto tan diferente al argentino con el peronismo como eje, es tan distinto que por ahora creo que lo que hay que hacer es plantearse la necesidad de la integración regional, plantear la unidad de la colaboración entre los movimientos populares y este tipo de asociación, ¿no? Así que ese era el comentario. Bueno, es muy útil siempre tu mirada sobre América Latina, que la conoces mucho. Nicolás Rodríguez Sá. Buenas tardes desde acá, Argentina. Bueno, hablar después de Oscar es muy complicado. Mi nombre es Nicolás Rodríguez Sá. Agradecer a Oscar la labor de Eduardo Valdés, poder participar de este espacio tan valioso. La verdad que estaba escuchando a Celso y a José Luis y se me vinieron varias ideas. La mayoría de mis compañeros del bloque acá del oficialista somos sub-40. La verdad que Cristina Kirchner en eso fue bastante visionaria en generar el trasvasamiento generacional. ¿Por qué? Porque se me viene a la cabeza la edad en que si el pueblo brasilero quiere, Celso, Lula llegaría al gobierno el año que viene con 76 años. A nosotros nos pasó algo similar con Perón accediendo al poder en el año 1973 con 77 años, y José Luis hablaba del presidente Sánchez que goza de una salud razonable en su coalición, gracias a la modificación de su gabinete, incorporando muchos jóvenes entre 40 y 45 años. Nosotros este año en Argentina tenemos elecciones y hay una complejidad que es que un votante de 16 años, que ya se puede votar en Argentina, a 35, no vivió estas mieles de Néstor Kirchner, debe pasar parecido a Celso en Brasil, no vivió lo que es la UNASUR, no vivió el Noalalca, y por eso agradecer muchísimo al compañero Eduardo Valdés por permitir sembrar esta semilla en nosotros, por ahí los sub-40, que tendremos que ser los responsables en refrescar esta semilla. La verdad que en la Argentina, Alberto Fernández y Cristina apuestan un montón a nosotros los jóvenes. Pienso en esa amplitud que hablaba Oscar Laborde, que tuvo Lula al reunirse con Cardoso, que es tan necesaria para obtener los triunfos, y analizo que en el contexto regional
estoy con un diagnóstico donde cada uno estamos cuidando nuestra quintita. Yo soy militante en el territorio, Oscar Laborde fue intendente de Avellaneda, un distrito muy importante del conurbano bonaerense de 700.000 habitantes, y veo que mis compañeros cada vez están mirando más su territorio, sus mini gobernaciones. En otros países se llama alcaldía, los gobernadores argentinos sus gobernaciones. Si no tenemos ni siquiera una mirada nacional, más nos cuesta la mirada regional. Ahí los miro a Carlitos Raimundi, que son eminencias. Yo voy a hablar con una brutalidad y una honestidad que me caracteriza, pero creo que puede ser un buen sembrador, una buena semilla, tratar de llevar estos espacios de hermandad, de vinculación e integración regional, para salir de nuestra cotidianidad, que no es buena, ¿no? Hoy todos los medios en Argentina están festejando los 100.000 muertos, los medios del establishment, los medios opositores, y la verdad que hay una agenda mucho más rica, donde vemos que en Brasil puede venir una luz y una esperanza concreta, Celso lo sabe mejor que nadie, pero sabemos que ese gobierno de Lula tiene que venir abrazado a esa juventud, que quizás no vio esa clase media pujante que accedió gracias a Lula a salir de la pobreza, y se la contaron los padres. Pero necesitamos de nuevo esa épica, construirla, porque tampoco los que somos militantes peronistas o progresistas, no sabemos de ser espectadores. Vemos lo que está pasando hoy en Cuba, nos hermanamos, ayer hablamos con el canciller, pero este sentido de épica, a través de hechos concretos, hay que volver a accionar, y duele ver en Argentina, con todo lo que se dio a nuestros pibes a través del kirchnerismo, ver que hoy no nos están acompañando porque no saben bien qué fuimos, qué somos, qué les proponemos. Acá Oscar hablaba, nuestro destino es de integración. Bueno, ¿desde qué punto salimos? Desde el de UNASUR, sí. Desde el no al ALCA, sí. Queremos ser, como se habló acá del mayo del 68, en parte sí y en parte no, porque queremos concretar eso que Perón no concretó. Bueno, era un disparador, agradecer y perdón por mi ignorancia, y bueno, la verdad que José Luis, clarísimo en todos tus conceptos, tu visión de nuestro mapa regional es clarísimo, y ese escaño del senador en Florida, la verdad que fue importantísimo, esos detalles chiquititos pero que hacen a la cuestión, y escucharte a vos, a Celso, como dijo Perón cuando habló su última vez ante el pueblo, que era música para sus oídos, y hoy para mí fue mucha música escucharlo. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Mónica Valente, estaríamos atravesando los 15 minutos finales. Nos proponemos tratar de ser puntuales para mantener la atención. Mónica Valente. Gracias, Oscar. Voy a intentar ser muy breve. Apenas algunos aportes y algunas reflexiones sobre los temas que el presidente Zapatero nos ha brindado tão brilhantemente, y también el compañero Celso y esas contribuciones de Jorge, de Oscar y de Nicolás. Yo creo que yo acompaño una parte bastante amplia por la naturaleza de mis funciones en el Foro de São Paulo, pero también por ser del PT, que es un partido de izquierda, progresista, democrático, etc., pero que tiene una política internacional partidista muy amplia. Tenemos relaciones antiquísimas con los socialistas, la socialdemocracia, los comunistas, y eso nos da, vamos a decir, un cierto conocimiento de las cosas y de las idiosincrasias incluso. Entonces, eso es una cosa que me pareció muy importante lo que ha dicho el presidente Rodríguez Zapatero, que es, en primer lugar, el tema, en caso de América Latina, el tema de la necesidad de unidad para construir para el post-pandemia, ese nuevo que no está todavía, vamos a decir, puesto, no está todavía clarificado. Yo creo que Oscar Laborde ha hablado sobre cosas muy importantes, que en torno de las cuales es muy posible construir en todo ese espectro, incluso desde el punto de vista del Foro de São Paulo,
uma plataforma comum que é, em primeiro lugar, o chamado fim do ciclo progressista, que foi cantado em prosa e verso, como se fuera uma lei da natureza, que não se confirmou. Há resistências muito importantes da gente, dos movimentos, dos partidos, que muitas das vezes conseguem expressar-se em eleições, como o caso de Argentina, de Bolívia, de México, de Peru. Y una de las cosas que yo creo que tiene todas las condiciones en esta plataforma es el tema de la integración regional latinoamericana y caribeña, partiendo de los avances que tuvimos en el periodo anterior y actualmente también del movimiento de resistencia de gobiernos como Argentina, México y ahora Bolívia. Por exemplo, a CELAC se está reanudando mais recentemente. A vitória em Bolívia pode nos dar na UNASUL alguma luz. Pedro Castillo com o Peru, com esse acercamento que se está fazendo em torno a ele. Então, eu creio que essa é uma coisa que em torno da qual, ao redor da qual, é uma bandeira, uma diretriz estratégica em torno da qual podamos fazer nascer esse novo. E uma integração que, em nosso caso, latino-americanos e caribenhos, é muito diferente do modelo europeu de integração, por nossas características, que não vale a pena falar sobre isso acá. Em segundo lugar, eu creio que uma outra coisa que eu creio que também é, e a postura do presidente, o acompanhamento do presidente Zapatero sobre o tema de Venezuela, também necessitamos fazer nossos esforços em torno de temas que são polêmicos entre nós. Por exemplo, o tema de Venezuela, o tema de Nicarágua, o tema de Cuba, e eu creio que eu vejo, incluso por la continuidad de la política externa injerencista, entre comillas, de la nova administração estadunidense, nos põe a todos a necessidade de superarmos nossas polêmicas em torno a estes casos, porque senão não conseguimos, discutimos essa coisa e nos enredamos nessas polêmicas e não logramos discutir o principal. Então, eu creio que eu vejo as condições importantes, e todos, e o Grupo Hermandad está adquirindo uma imensa capacidade de articulação destes agrupamentos todos que temos em América Latina e o Caribe, seja Grupo de Puebla, Internacional Progressista, que vira e mexe e participa, o próprio Foro de São Paulo, o próprio Grupo Hermandad, que tem uma miríade de liderazgos importantíssimos nesse processo de luta de América Latina. Desculpa o tempo. Gracias. Gracias, Mónica. Guillón Long, Alejandro Carren, y estaríamos terminando. Si alguno más solicita la palabra, que lo haga ahora. Si no, luego de los dos compañeros. No sé si quiere Marco intervenir. Y por último, José Luis. Entonces, Guillón, Alejandro, Marco y por último... Oscar. Jorge Lara Castro. Bien. Sí. Bien, anotamos y sí. Entonces ahora tiene la palabra Guillón Long. Gracias, Oscar. Saludo a todas y todos. Gracias, presidente Rodríguez Zapatero, por tu presentación muy clara, muy interesante, da para conversar de muchos temas, pero yo voy a ser muy breve. Yo te quería preguntar sobre cómo ves, hablaste de la posición cambiante de la administración Biden sobre Venezuela. Yo veo también algunos indicios más o menos alentadores. Temo que los últimos acontecimientos en Cuba, que en fin, por circunstancias de la política puedan significar un retroceso en el tema Venezuela, pero, y concuerdo que la Florida es el gran obstáculo, pero de todas formas se nota algo de espacio creado para quizás iniciar una conversación
Desde Washington también trabajo para un think tank, no me gusta mucho el anglicismo, pero un centro de estudio en Washington, aunque estoy en Europa. De hecho estoy de vecino tuyo, estoy en el País Vasco francés, a pocos kilómetros de la frontera, pero mantengo este vínculo con Washington y hay un poco el mismo, digamos, mis colegas sienten esta posibilidad de volver a poner sobre la mesa el tema de Venezuela, aunque todavía obviamente no se habla de un proceso de negociación, pero de alguna flexibilidad que se podría dar, digamos, con todo este lenguaje muy condicionado para tratar de bajar los ánimos. Yo creo que también tiene mucho que ver con, digamos, las victorias, al menos políticas. Dentro de la tragedia venezolana hay victorias políticas del gobierno de Maduro que el gobierno de Estados Unidos no puede, digamos, ignorar, y que le colocan también una posición de entender de que no ha funcionado ni la doctrina Obama ni la doctrina Trump, y que quizás ahora debería venir otra política. Pero yo te quería preguntar sobre si sientes en el seno de Europa y de la Unión Europea, no solamente en la Unión Europea, sino en los países miembros también, alguna evolución de las posiciones frente al tema Venezuela. Si es que crees que Borrell, pero también otros actores, estén interesados en hacer avanzar el tema para llegar a un proceso en que podamos volvernos a sentar a conversar, o que puedan volver a sentarse los actores venezolanos más bien. Yo sé que está atravesado por la política doméstica. En España ciertamente una derecha muy opuesta a cualquier intento de bajarle la conflictividad venezolana. Elecciones en Francia el año entrante. En Francia el tema venezolano es muy en clave política nacional por la pelea entre Macron y Mélenchon, y bueno, en todos los países europeos le hace mucho daño a la izquierda más radical el tema venezolano, por supuesto. Pero de todas formas, hemos visto también en los últimos meses algunos avances tímidos pero positivos en cuanto a Venezuela, quizás ahora de nuevo frustrados por la polarización cubana. No sé, quería preguntarte si tenías algunos comentarios al respecto, si es que podemos tener algo de optimismo. Yo te pregunto eso también porque sí creo que tiene mucho que ver el tema venezolano con los obstáculos que ha enfrentado el progresismo en América Latina. Creo que uno de los factores importantes de nuestra derrota en el Ecuador también es el tema Venezuela, ¿no? Y también es un factor, como lo decía Mónica ahora, de muchas divisiones internas en la izquierda, en el progresismo. Ha sido muy complejo desde que se empezó a debilitar la UNASUR en el 2015, 16, hasta ahora. Creo que es un tema muy importante, por supuesto, para que los venezolanos vivan en mejores condiciones, ¿no? Este régimen de sanciones que es tan terrible para la realidad social venezolana, pero más allá de Venezuela, también para la geopolítica regional de América Latina. Creo que resolver el tema venezolano o bajar por lo menos la conflictividad en torno al tema venezolano resulta muy importante para nosotros. Perdón que me haya extendido. Esa guión me da la impresión que al final José Luis puede concentrar las observaciones y las preguntas. Entonces, ahora Alejandro Carlet y por último, Marco. Bueno, muchas gracias. Perdón, y se había agregado Jorge Lara Castro, perdón. Entonces, Alejandro, se prepara Jorge Lara Castro. Muchas gracias, Oscar, Eduardo, por la invitación a este grupo. Y la verdad que quería hacerle una pregunta al presidente, que es, considerando que estamos ante una situación prácticamente previa a una posguerra, pero que no es de una región, sino es global por este tema de la pandemia, cómo afectó al mundo en su economía, en su sociedad, en todos sentidos. Y mirando un poco lo que pasó en las posguerras en los últimos 100 años, 150 años en el mundo, ¿cómo cree que va a impactar esta situación cuando se levante, cuando vayamos saliendo de este estado prácticamente de posguerra contra el COVID?
y qué relación puede tener. A mí me hace acordar un poco cuando nuestro líder del movimiento nacional creador, Juan Domingo Perón, hablaba de que después de una guerra era como un dique, que las guerras detenían la evolución, ¿no? Y en eso tenía una claridad que cuando terminaba esa guerra, esa evolución se despegaba como un dique que larga el agua. Esa posibilidad o ese impacto post pandemia, ¿cómo cree usted que va a impactar a nivel global y qué oportunidades vamos a tener América Latina en ese despliegue que va a haber aparentemente, y que indudablemente todos los movimientos geopolíticos que se están dando en función inclusive de una planificación de esa posguerra que le llamo yo en la pospandemia, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Jorge Lara Castro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Oscar, a Eduardo, a Marcos, por la posibilidad de este encuentro, y mi agradecimiento especial al presidente Zapatero. Yo soy Jorge Lara Castro, es canciller de Paraguay durante el gobierno de Lugo. Bueno, ¿qué reflexiones me produjo el comentario del presidente Zapatero? En términos globales, podemos apreciar desde América Latina, a partir de la experiencia que nos ha señalado en Europa y específicamente en España, de la estrecha relación entre la política económica y la política como producción de la transformación social. Ese es el primer comentario, porque vemos que en Europa, como bien lo señaló el presidente Zapatero, por más que existen gobiernos de derecha, sin embargo, han logrado instalar el pensamiento y la práctica de la política keynesiana. O sea, prácticamente después de la destrucción de Europa, bueno, aparece de nuevo la actualización de la política keynesiana, y eso es muy importante como diferente a la política neoliberal que se aplica en América Latina a partir de Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, esa es la primera observación. La segunda observación es que, muy interesante desde el punto de vista político, la experiencia que nos comenta en España entre partidos y sociedad. La importancia del partido político como organización, militancia de la sociedad civil. Eso es un aspecto muy importante. La tercera problemática, que es muy interesante para América Latina, es la relación entre la política interna y la política externa de un país. Porque precisamente aquí también se plantea de qué manera nosotros en América Latina tenemos por una parte gobiernos afines como el gobierno de México, el gobierno de Argentina, el gobierno de Bolivia, posiblemente el gobierno del Perú y otros gobiernos, para hacer política internacional desde lo gubernamental. Pero eso no es suficiente, como hemos visto en la experiencia que hemos tenido en los gobiernos anteriores. Hace falta también desarrollar una política internacional desde los pueblos, desde la integración de los pueblos y de las organizaciones sociopolíticas. Dicho esto, me llamó mucho la atención, y esto es muy importante también, cuando el mundo se está reorganizando, y hemos visto la reunión entre Putin y Biden,
como una suerte de redefinir ciertos equilibrios estratégicos. Nosotros, por estar dentro de la esfera, por supuesto, de influencia de Estados Unidos, pues tenemos que tener mucho más inteligencia para ver cómo lidiamos con esta política en este espacio de la doctrina Monroe. Y el presidente Zapatero introduce una cuestión muy interesante donde nos informa que en esta recomposición América Latina tiene poca presencia internacional. Y agrega algo más que es muy importante desde el punto de vista político, de que además de la poca presencia internacional, quizás, lo destaca él, estamos fragmentados territorialmente, estamos fragmentados gubernamentalmente y estamos fragmentados en la base políticamente. Y en la medida que estemos fragmentados territorialmente y estemos fragmentados políticamente, pues el resultado es que terminamos siendo funcionales a la recomposición de las estructuras del poder. Uno de los grandes secretos que tiene el funcionamiento de este sistema capitalista, nacional, regional e internacional, es que siempre tiene la capacidad de las organizaciones entre fracciones, inclusive diferentes en las relaciones capitalistas, y en la permanente desorganización de las bases sociales y de las relaciones territoriales. Dicho esto, este diagnóstico que nos señala, yo infiero que paradójicamente, en donde la crisis nos pone en evidencia las naturalezas de las estructuras sociales, las dependencias y los problemas sociales, también la crisis tiene la virtud de hacer visible, de visibilizarnos la problemática nacionales, regionales e internacionales a nivel global. Y esta visibilidad nos conduce también a la necesidad, pongo énfasis en la necesidad de resolver estos problemas que hemos heredado. Pero esa necesidad no necesariamente, y ahí corremos el riesgo, que se transforme en funcionalidad de la recomposición legítima de los poderes regionales e internacionales. Y entonces, frente a esta necesidad, yo pondría una palabra de que paradójicamente estamos en América Latina ante una actualidad histórica que nos plantea precisamente ver de qué forma podemos producir una transición alternativa en una lógica más de pensamiento progresista y socialista. Y eso nos lleva a otro problema, que es, bueno, ¿y cuáles son los recursos estratégicos que tenemos? Es decir, nuestras propias potencialidades. Y yo creo que en primer lugar, en términos internacionales, tenemos ciertas potencialidades en algunos países de América Latina y en cierto sentido también tenemos la potencialidad de esta visibilidad de los problemas que padecemos como efecto de la pandemia y por supuesto de las crisis económicas y sociales. Esa es una gran potencialidad. Y a su vez tenemos otra gran potencialidad de nuestros propios recursos estratégicos. Por ejemplo, acá en la subregión tenemos todo el tema energético, que tiene que ver precisamente con el tema de nuestras estrategias de integración. Así que, dicho eso, el desafío que creo que nos plantea el presidente Zapatero es de la necesidad de la unidad, de la integración y de la democracia. Pero estos términos de unidad, integración y democracia tenemos que también asumir el riesgo de no caer otra vez en la copia literal de los modelitos tradicionales. Porque cuando hablamos de integración, en América Latina se impuso la integración neoliberal, que es una integración de comercio. No es una integración de las estructuras productivas
o la cooperación internacional, como estamos viendo a partir del ejemplo que nos destacó del aporte de la Unión Europea, ¿verdad?, al desarrollo de España. Acá no tuvimos ese nivel de cooperación, aún en los mejores tiempos de los gobiernos progresistas. Seguimos siempre con la integración de los mercados. Y en el caso de Paraguay, como el de Uruguay y como de Bolivia, es de una gran debilidad, porque finalmente terminamos con una suerte de furgón de cola en las relaciones entre Brasil y Argentina, pero básicamente bajo el liderazgo de Brasil. Entonces, la idea de la integración tenemos que tener mucho cuidado de qué integración vamos a plantear como alternativa. Integrativa o una integración exclusivamente de la globalización neoliberal mercantil que está en crisis. El segundo aspecto que se repite en América Latina, que es el problema de la democracia. Nosotros no hemos cambiado el concepto de la democracia igual a procesos electorales. Y resulta que los procesos electorales están teñidos de una maquinaria de financiamiento. Y cuando falla ese mecanismo de legitimidad del sistema, como ocurrió en Bolivia y como está pasando en este momento en el Perú y como está acosado también el gobierno de López Obrador, entonces ahí vienen los golpes de Estado, legales e ilegales. Entonces, tenemos que también tener cuidado de qué es lo que estamos pensando, en cómo pensar la democracia saliéndonos del esquema procesos electorales. Y eso nos conduce también a pensar otra cuestión muy importante vinculada, que es el sistema político. El presidente Zapatero habló de una coalición en España porque hay un sistema político que permite esa coalición. Nuestros sistemas políticos están organizados por regímenes neocoloniales, economías periféricas y, en el caso de Paraguay, oligárquicas, que no tienen nada que ver con eso. Y bueno, finalmente, creo que hay otro elemento importante que destaca, que es este grupo informal que hemos organizado con mucho afecto y solidaridad, que sería una especie de ofensiva alternativa al parlamentarismo. Estamos construyendo otro parlamentarismo alternativo que trasciende a los propios gobiernos. Y bueno, y aceptemos también ese reto de cómo podríamos desarrollar estas plataformas. En este caso tenemos 3 plataformas más o menos, ¿verdad?, la cual nos obliga y nos exige a repensar nuestras categorías políticas, que tienen serias implicancias, y finalmente también a ver de qué manera este grupo también se puede, digamos, consolidar a través de la elección de aliados estratégicos en América Latina, que de alguna manera tenemos, pero fundamentalmente en aliados estratégicos en Europa. Porque no hay que pensar que en este momento también estamos en un proceso que, bien o mal, sigue ahí, de la relación entre la Unión Europea y el Mercosur. Esos serían, digamos, mis breves comentarios, a partir del cual pues, me surgieron estas ideas de las reflexiones del presidente Zapatero. Muy bien, Jorge. En el Grupo Hermandad a veces tenemos temor que si nos organizamos vamos a perder eficiencia. Somos latinos finalmente. Entonces esta flexibilidad nos da la seguridad de movernos de manera más habitual. Eduardo Valdés. Luego Marco. Desmuteate, Estás muteado, Eduardo, por favor. Estás muteado. No, simplemente quería agradecer, porque me parece que es una reunión donde Rodríguez Zapatero nos ha interpelado, y gracias por la interpelación de desde dónde debemos producir los encuentros
y las construcciones en la región, porque es muy cierto lo que él dice, que hoy no se está hablando de UNASUR, ni se está hablando de Mercosur, ni se está hablando en la región se está hablando de cosas que suceden en distintos países. Y la verdad que es muy buena la interpelación. Me parece que en algunos países como el nuestro, como Brasil, lo podremos hacer desde los partidos políticos, porque es verdad, el ejemplo que él pone del PP, el Partido Justicialista podría ser equiparable, por ahí el PT en Brasil también, pero yo supongo que lo que dice Jorge Lara Castro en Paraguay es distinto, hay que ver cómo con la fuerza de que rodea al presidente Lugo, en el Chile de Marco Enríquez, algo se está discutiendo alrededor de los partidos, porque Marcos ha tenido que construir un partido propio para poder decir acá estoy, y era la irrupción de los jóvenes en ese momento lo que pide Rodríguez A, y después cuando está crecido le han dicho tenés que volver para poder protagonizar, y encima no lo dejaron la justicia, los tribunales. Pero digo, me parece que es muy buena, tomo la interpelación. En mi caso, en el caso de los argentinos, podemos empezar desde los partidos y que empecemos a discutir estas cosas con el resto de los países de nuestra región, a ver cómo hacemos, pero es cierto que queda esta idea base que la tenemos que tomar. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a Marco y a Oscar Laborde por haber generado esta reunión, que para mí es una de las mejores reuniones que hemos tenido de cabeza. Gracias. Gracias, Eduardo. Marco, entonces. Gracias a ti, Eduardo, y gracias a Oscar. Voy a ser meteórico para dejar al presidente Rodríguez Zapatero, cerrar el encuentro. Parto por Chile porque se habló varias veces. Un resumen ágil. La constituyente es el cambio, se lleva toda la energía del cambio, como dicen los argentinos. La constituyente se lleva puesto al presidente Piñera. Tiene una presidente mapuche de la Asamblea que resignifica nuestra historia. Tiene un año, tiene la amenaza de un cierto desorden, de una falta de conducción, porque es ciudadanía viva la que está ahí. Hay poquísimos cuadros políticos como los entendemos, excongresistas, exministros. Es ciudadanía, expertos en glaciares, expertos en el agua, y ese mundo fascinante emerge con mucha fuerza y hoy día se lleva, como ya dije, toda la energía del cambio. Yo creo, y aquí me voy a arriesgar en la comparación, que siempre son peligrosas, creo que Chile se está peruanizando, Eduardo. No en el sentido peyorativo, sino en términos de coordenadas. Crisis de los partidos, Celso. Auge de los independientes. Crisis institucional y divorcio total y absoluto de la economía. La economía anda por otro lado. El país camina con una gran urgencia económica y un total divorcio de la política. Para ser bien preciso, la constituyente, su elección, no tocó el corazón de los chilenos. Tuvo menos participación que para elegir a Piñera, el presidente de derecha actual. La reciente elección de gobernadores, lo que Carlos Raimundi conoce desde que nació, que es la primera vez en 210 años que elegimos gobernadores, llegó a tener una participación del 12% en algunas regiones. O sea, estamos en un momento creativo nuevo, pero lo cierto, en este invierno frío en Chile, en un total divorcio, muy parecido a Perú. Digo porque si es aceptable lo que digo, Oscar, tienes a los peruanos con 5 presidentes muertos, suicidados, presos, y los peruanos avanzan, caminan en su pobreza, en su desigualdad, en esa energía. Entonces diría que Chile está en un momento muy peruano, no es peyorativo, digo simplemente en términos de coordenadas. Y todos los líderes de la política, que hicieron la política que Rodríguez Zapatero conoce, con los que construyó alianzas, hoy día están completamente fuera de foco, exiliados. Yo sí creo que van a volver, porque estamos, para decirlo provocadoramente, estamos en el momento de Bernie Sanders, pero va a salir electo Biden, un irlandés católico conservador. Pero estamos en el momento de Bernie, de gran demanda, de gran identidad por izquierda, pero no estoy claro que ganemos nosotros en ese momento. Creo que va a terminar
al estilo de Bloom, una fuerza tranquila de cambio, no la identidad. Cierro entonces en un momento así muy curioso en nuestra economía, en que como nunca antes el consumo ha estado al alza por los retiros de nuestros fondos previsionales. La economía, la macro, se fue al carajo. Todas las coordenadas que nos hicieron vanidosos, la deuda pública, la inflación, todo eso se disparó. Sin embargo, el poder adquisitivo de los chilenos es muy alto, a tal punto que hoy día hay una controversia respecto al precio del combustible, el precio de la madera, el precio de la comida, porque hay mucho poder adquisitivo mezclado con pobreza. Es una contradicción y eso es. Y respecto de una pregunta para el presidente para cerrar, en la izquierda yo creo que hay como dos elementos para poner sobre la mesa. Cuando hay escasez, yo siempre he pensado que los pueblos piden una autoridad. Mónica, que es mucho más experto, me da a retar, decimos en Chile. Y cuando hay abundancia, los pueblos piden distribución, que es una simplificación odiosa. Pero creo que estamos en un momento de escasez y por tanto hay una demanda de autoridad. Y creo que en la izquierda, como sabemos que hay muchos votos para nosotros, que ganamos con 80% de plebiscitos revocatorios, 80% de constituyentes de oposición, el 90% de las regiones están controladas por nosotros. Digo nosotros en sentido amplio. Bueno, eso en vez de incentivar a la unidad, Oscar, estamos más atomizados que nunca. Porque cada uno dice, bueno, si con un poco al estilo Perú, si con 19% Castillo es presidente en la primera vuelta, si Keiko con 13% pasó a segunda vuelta, si Verónica Mendoza con un 7% logró liderazgo, bueno, todos estamos pensando, me incluyo, bueno, de repente con un 10% soy fuerza en la segunda vuelta electoral. Lo que a mi juicio es un desastre, pero podría también ocurrir que en segunda vuelta presidencial pasemos dos de centro izquierda y la derecha quede fuera. Entonces, no hay unidad, y aquí va la pregunta para el presidente Rodríguez Zapatero, en esta propuesta que me hiciste, que comentaste ahora mismo, pero que lo comentamos por teléfono antes, yo se la comenté a la Borde. ¿Por qué no uníamos todas las plataformas, presidente? Plataformas. La Hermandad, el Grupo de Puebla, se me olvidan ya, pues somos muchos, pero el Foro San Pablo, la Copal. Claro, y Oscar me dio una respuesta, y aquí hago lo que es muy feo en el colegio, de la delación, pero tuvimos un diálogo y yo estuve de acuerdo con Oscar. Sabes que por ahora que florezcan mil flores, si nos dedicamos a la unidad nos vamos a enredar y vamos bien. El grupo de la Hermandad construye de una manera, el grupo Puebla de otra, armónicos. Estamos defendiendo la no caricatura y el fin del bloqueo a Cuba, somos puente con Venezuela, estamos acompañando a Alberto y a Arce, estamos con Castillo, creo que está funcionando. Entonces la pregunta para Zapatero, ¿cuán convencido estás todavía que tenemos que reunirnos todas estas plataformas? ¿O en la teoría de la Borde, y hago de delator, que florezcan mil flores nos va bien también? Y yo como buen moderado estoy en el punto medio. Me quedo callado y le doy un gran abrazo a todo este gran grupo. Besos, abrazos. Muy bien, muchas gracias. Para terminar, para concluir y agradeciéndole a José Luis, le damos la palabra para el cierre. Creo que para mí es un placer porque no tenemos que ser fieles a nosotros mismos. La izquierda gana desde las ideas. Las ideas son las que generan ese momento épico, no son otra cosa, son las ideas. Y el debate de ideas es imprescindible. Y por eso me encantan estos coloquios. Bueno, se han planteado varias cosas. Seré telegráfico. Venezuela, actitud de Estados Unidos, Unión Europea, expectativas. En efecto, Venezuela ha sido el epicentro de muchas de las cosas que ha pasado. Y además ha coincidido nada más y nada menos que Venezuela con Trump, lo cual dará seguramente para varias tesis doctorales, porque ha sido un momento interesantísimo desde el punto de vista geopolítico. Hay un hecho incontestable, y es que aquellos que hemos cabalgado en solitario, desde luego a esta orilla del Atlántico, yo he cabalgado en una inmensa soledad, digo inmensa porque estaba convencido de mi posición sobre Venezuela, pero era absolutamente minoritaria. Que el error de intentar una implosión, de intentar, promovido por Trump y secundado por mucha gente, por demasiada, es el error de analizar mal y de conocer mal Venezuela y dejarse llevar por el voluntarismo determinista, por la fanfanorrería de Trump,
El Grupo de Lima es el hijo de Trump, hoy hecho añicos, donde la derecha latinoamericana en general se derechiza, embobada en que Trump iba a ser como el capitán que acaba con la izquierda, más o menos en Latinoamérica. Este es mi análisis. Y se equivocaron radicalmente, radicalmente. Unos lo reconocerán más abiertamente que otros. Fue un desastre que iniciaran esa ofensiva sancionadora ante el conflicto de Venezuela, que solo tiene una respuesta, que es la democrática, que es la política, que es el diálogo. Y ahora tenemos la posibilidad de avanzar por ahí. Primero porque Biden obviamente no es tan radical como Trump. Segundo porque los hechos son los hechos. Y la Unión Europea, yo creo que en buena medida se ha convencido de que la única vía es la vía del diálogo, del entendimiento, con todas las dificultades que va a comportar. Y no subestimar al gobierno de Venezuela, conocer un poco más la historia de Venezuela, porque es fundamental lo que ha pasado en los últimos 20 años. Pero Venezuela se había constituido en el epicentro, obviamente, del objetivo de esa derecha que quería acabar con el ciclo progresista y algo más, con el ciclo progresista y con uno de los elementos fundamentales que había sostenido, que era Venezuela. Por tanto, soy moderadamente optimista. Y debo decirles, yo he defendido con toda mi convicción el diálogo con el gobierno de Venezuela, el diálogo con la oposición. No me he dejado nunca llevar ni por la intimidación ni por ser minoría. Y obviamente ahora pues creo que ese camino se abre, lo cual para mí ha sido también personalmente una lección, ¿no? La lección de lo que importan las convicciones y las ideas, ¿no? Las convicciones y las ideas. 2. Se preguntaba, ¿qué va a pasar después de la pospandemia? Esto es como una guerra. Bueno, hay diferencias, pero el impacto en el mundo es tan grande que siempre que, si repasamos la historia, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Otros momentos dieron lugar al nacimiento de la Unión Europea, de la Sociedad de Naciones, de Naciones Unidas, ante hechos casi siempre bélicos. Esto está por definir aún. Me preocupa la debilidad que he visto en Naciones Unidas en la crisis pandémica. La debilidad que veo en Naciones Unidas ante la emergencia del hecho político trascendental, geopolítico en el mundo, y es cómo dialogan China y Estados Unidos. Yo puedo asegurarles que casi me dedico la mitad de mi tiempo a analizar cada movimiento de China y Estados Unidos, porque eso va a definir el mundo. Y me gustaría ver a un Estados Unidos que asumiera la gran emergencia de China, el gran potencial de China, que lo asumiera con inteligencia, con inteligencia. Es decir, China no puede ser, hasta hace 10 años era la fábrica de muchos países occidentales, y en ese momento pues todos estábamos, no había problemas, China no era una amenaza. El momento en que China ha despegado de una forma espectacular en su poderío tecnológico, su poderío económico, ya es una amenaza. Es decir, me preocupa que la administración americana llame a los países europeos o del hemisferio occidental a aliarse para frenar a China. Primero, porque no va a ser posible. Y segundo, porque creo que el liderazgo debe ser un liderazgo de ideas y de inteligencia. Ojalá Biden le entrara un ataque de Roosevelt y estuviera, o de Kennedy, en los buenos momentos de Kennedy, y en la salida de la pospandemia, pues llamar a una reconstrucción de la comunidad política internacional. A una construcción de la comunidad política internacional. Fundada en el multilateralismo, con reforma de Naciones Unidas, reforma del Fondo Monetario Internacional, reforma del Banco Mundial, de los organismos regionales. Un momento nuevamente de construcción de comunidad política internacional que está gastada y que se ha visto imprescindible en esta crisis global. Y por último, termino en relación con el tema de la unidad, fragmentación, integración latinoamericana. Es decir,
debate, antes invocaba las ideas, no me refiero a las plataformas y tal, ¿no? Yo sería un gran éxito, Marco, un gran éxito si hubiera un compromiso de las distintas plataformas, de los diferentes partidos progresistas, ampliando, me parece muy bien lo que se decía por parte de Óscar, creo que era la amplitud y la unidad, ¿no? O pues la amplitud convergente, si queremos, una amplitud que una amplitud que sume. Pero sería extraordinario que por ejemplo, el 2022 naciese con un manifiesto, con un gran manifiesto sobre el futuro de Latinoamérica, suscrito por cientos de partidos, movimientos sociales, líderes y plataformas. Un manifiesto sobre el futuro de Latinoamérica, sobre el futuro que queremos para Latinoamérica. Que quieren, perdón, yo casi ya me incluyo, admitan el lapsus, que es de tantas horas que paso pensando en Latinoamérica. Un gran manifiesto en la salida de la pospandemia, en este nuevo escenario geopolítico, con dos grandes potencias, y cuál va a ser el papel de Latinoamérica. ¿Qué Latinoamérica quieren ustedes? Amplitud máxima, solo un manifiesto a suscribir en un acto presencial, online, que marque un antes y un después, es decir, bueno, hay una cantidad de latinoamericanos unidos en una idea en torno a Latinoamérica, en una idea de futuro. Créanme, esto es meterle vida a la izquierda, meterle fuerza a la izquierda. Y creo que, por eso insisto, no se trata de temas orgánicos, organizativos, aunque yo creo en los partidos bien organizados, creo en los partidos, creo en la militancia, creo que es fundamental. Y por último, claro, se ha dicho, se hablaba, se invocaba, parece que era nuestro amigo desde Paraguay, sobre el tema del comercio, tal. Sí, la integración comercial es buena, pero es insuficiente, La Unión Europea tiene un mercado interior que le ha dado crecimiento económico, pero tiene todas unas políticas redistributivas, sociales, que hacen que los países con menos renta per cápita tengan un aporte muy importante de fondos redistributivos que vienen de los impuestos. Entonces, claro, comercio, integración del comercio, sí, pero con integración ciudadana y social. El problema es que ahí prima solo las políticas estrictamente neoliberales, sino las políticas de cohesión social, de integración social, de redistribución. Aquí hay dos conceptos que la izquierda debe de tener cada vez más afinados. Predistribución y redistribución. El gobierno de España ha subido el salario mínimo un 25% en muy poco tiempo, ya por en torno a 1.000 euros. Eso es predistribución. Estás haciendo que la riqueza, antes de que llegue a ser impuestos, se redistribuya. Haya un reequilibrio entre los beneficios del capital y los beneficios de los salarios. Y luego redistribución. Aquí, en mi país, estamos, oye, las rentas altas pagan 50% del IRPF. Y además lo paga casi todo el mundo, porque hay una agencia tributaria que tiene una hacienda que tiene un poderío de investigación enorme. Bueno, ponía el ejemplo para no cerrar del modelo económico que tenemos que construir. En definitiva, yo convocaría, ¿no? Esta idea, Marco, que es una idea de decir, ¿por qué no nos ponemos a trabajar en un manifiesto abierto? Un manifiesto abierto donde se vuelquen ideas y luego se sintetice. Yo propondría a Marco que la sintetice, que está en todas las plataformas, todos le queremos, todos le respetamos, y luego una gran convocatoria a suscribir un manifiesto sobre el futuro de Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. Bueno, como costumbre, abramos los micrófonos, así lo despedimos al hermano José Luis como corresponde. Muchas gracias, José Luis, te vamos a convocar. Muchas gracias. Salud. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente.
Nuestro Vamos, hermano. desafío. Muy bueno. Nos vemos. Estamos por Corrientes cuando venga a Argentina. Mónica, lamento lo de Di María. Ah, sí. Mira que Escuchame. acá hubo un debate internacionalizado de los brasileños se iban a hinchar por Brasil de Bolsonaro o Argentina de Messi. Nos vemos, compañeros. Chao. Hasta la Chao, próxima. chao. Fíjate que Nicolás aprovechó que se fue Celso Amorín para decir eso. Pero- Chao, chao, gente. Chao, Placer. chao. Saludos a todos.